Nuevamente bendiciones, les saluda la pastora Diana Harrigan. Es un placer poder conectar con ustedes a través de este canal de YouTube Centro de Avivamiento Casa de Dios para las Naciones. Queremos compartir hoy una palabra de bendición que es para todas las personas que saben lo que es la vida de oración. Vamos a estar tocando un tema importantísimo. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 5 verso 16 que la oración del justo eficaz puede mucho. Creemos firmemente que hoy Dios va a cambiar tu manera de orar, tu manera de pensar en la oración y va a traer un cambio y una disciplina totalmente conectada a la presencia de Dios por medio de una nueva vida de oración. Esto es Edificadoras e iniciamos en unos minutos. Bendiciones nuevamente, estamos acá en su programa Edificadoras. Hoy viernes 19 de junio, como cada viernes tenemos una palabra de parte de Dios y siempre Dios trae personas que nos conectan a esa relación con la presencia de Dios, a esa conexión divina con el Espíritu Santo por medio de la oración. Hoy traemos un tema, la verdadera oración eficaz. Y como cada semana nos acompaña siempre alguien lo cual nosotros amamos de verdad y creemos firmemente que son personas que cargan la presencia de Dios. Y una mujer que carga la presencia de Dios, esa es Ramona Jiménez, porque es una mujer que me ha enseñado por muchos años lo que es la verdadera vida de oración. Desde que tengo uso de razón en conocer a esta hermosa mujer, de verdad he podido experimentar lo que es una mujer de oración, una mujer que sabe mantener su conexión a la presencia de Dios por medio de la oración y que ha permanecido creyéndole a Dios a pesar de tantas situaciones difíciles que ha experimentado, todo por medio de una vida de oración. Hoy tengo aquí a mi lado a Ramona Jiménez, una intercesora de casa. Dios te bendiga, Ramona. Gracias por pastor, compartir. El placer es mío estar en esta hora con usted y pues solo Dios. Yo no acostumbro a esto, pero lo mío es lo secreto. Amén. Pero aquí estamos para ayudar, para que lo que yo pueda compartir pueda ser de edificación a esas mujeres que tal vez se sienten derrotadas, que tal vez se sienten que no pueden más, pero aquí estamos. Amén. Solo puedo decirle que la oración es todo. Así es, la oración es todo. Y hoy vamos a estar tocando este tema que para mí es, wow, es demasiado importante, porque creo que toda persona que conoce de Dios, que tiene una relación con Dios, no puede pasar por alto lo que es la vida de oración. No podemos pretender conocer a Dios, tener una relación supuesta con Dios si no tenemos una vida de oración. Sí. Hay un punto que usted acabó de explicar y dijo, lo mío es lo secreto. Me encanta estar en el lugar privado y toda vida de oración inicia en el lugar de intimidad, en el lugar secreto, en el lugar en donde realmente no te ven, porque nosotros en el público podemos expresarnos y ser de una forma y manifestar y siempre podemos
aparentar ser algo, pero en el lo privado es donde realmente nosotros somos. Es donde realmente la esencia real de quién es Diana, de quién es Ramona, de quién eres tú, está en lo privado. Y la Biblia habla, para que comencemos rápidamente, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 6, el ejemplo más poderoso fue Jesús demostrado aquí en la tierra. Dice que él dijo en el libro de Mateo 6, 6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué tan importante es la oración en el secreto? Es mantener esa intimidad con Dios, porque muchas personas piensan que la palabra intimidad es cuando yo tengo un problema y voy y oro, busco a Dios, tengo un problema ya sea en el trabajo, tengo un problema en mi familia, tengo un problema con mis hijos, tengo un problema de finanza, y a veces nos acordamos de la oración en intimidad cuando estamos en problema. También a veces nos acordamos de la oración solamente cuando tenemos una necesidad fisiológica. Hay una enfermedad, hay una situación difícil física, entonces vamos y oramos y buscamos a Dios. Pero lo que realmente la Biblia habla acerca de la intimidad no tiene nada que ver con ser parciales, o sea, temporal, buscar a Dios cuando realmente nosotros pensamos que lo necesitamos, o buscar a Dios constantemente. Jesús fue una de las manifestaciones más poderosas de lo que era la vida de oración. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, del 15 al 16, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para sanar de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, él mantenía una relación con Dios, con su Padre Celestial, muy aparte de lo que era el público. Tenía una intimidad con Dios muy separado de lo que era estar con las demás personas. Jesús demostró que todo lo que él hizo en la tierra tuvo que tener una conexión en la oración primero. Pasó la noche entera, eso dice el libro de Lucas capítulo 6 del 12 al 13, la noche entera antes de escoger a sus discípulos orando. También oró en el Getsemaní, faltando pocas horas antes de enfrentar la crucifixión. Eso está en el libro de Mateo 26, 39. Se apartaba para orar después de sanar, lo acabamos de leer en el libro de Lucas 5 del 15 al 16. También dice que nos enseñó, nos dio un modelo de lo que es la oración. Eso está en el libro de Mateo 6 del 9 al 13. Jesús en toda su vida, en todo su tiempo de ministerio que estuvo aquí en la tierra, nos ministró a nosotros lo que es la vida de oración. Entonces nosotros, ¿cuál es el ejemplo? Que él, siendo obediente, siendo Jesús, el Hijo de Dios, recurrió al Padre para buscar la presencia. Obedecía a hacer la voluntad de Dios. Él no actuaba conforme a un título personal, sino que se sometía a buscar a Dios por medio de la presencia y por medio de la vida de oración. Creo que el ejemplo más gráfico, el ejemplo lo cual nosotros debemos de aprender, Jesús dijo aprender de mí, ¿verdad? Entonces tenemos que conectarnos a esa esencia de quién era Jesús. Jesús caminó en la vida de oración. Jesús vivió una vida de oración. Jesús conectó con lo que era realmente la vida de oración. Y sobre todo, se mantuvo sometido a la voluntad de Dios, y no solamente al título de hijo de Dios, sino que se sometió, aprendió obediencia, dice la Biblia, y por lo tanto caminó en lo que es una vida de oración. Así hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que hoy en día se cuentan testimonios de ello, de grandes batallas que vencieron por medio de la oración, cómo obtuvieron grandes victorias y cómo pudieron conectar con Dios de una manera tan impresionante, porque pudieron entrar en una verdadera vida de oración eficaz. Y ahí tenemos también la vida de Ana, ¿verdad, Ramona? Ana, sí, ella me impresiona mucho, siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? La historia de Ana, porque era una mujer supuestamente amargada porque no podía tener hijos.
y era atormentada por la otra esposa de Penina. Entonces, Ana vivía en aflicción. Ana vivía en aflicción. Siempre iban como de costumbre a adorar a Dios, pero Ana nunca se enfocaba en ir directamente a Dios, sino se enfocaba en lo que ella quería, en lo que ella quería, pero hasta que llegó un día donde Ana decidió quebrantarse ante Dios y ir directamente a Dios y dejar de quejarse. Ana se quejaba por todo lo que estaba pasando, pero hasta el día que ella decidió levantarse aquí en Primera de Samuel 9, 1:9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente y se quebrantó, ¿verdad? Y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que diere a tu sierva un hijo, varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras que ella estaba ahí tirada, quebrantada, ella quebrantó su corazón de que cuando ella decidió ir directamente a Dios y dejar todo atrás, olvidarse de las quejas, olvidarse de que Penina la atormentaba, de que no podía, ella se fue a donde el verdadero, a donde el que cumple las promesas, a donde el que da lo que pedimos. Y cuando ella quebrantó su corazón, aunque Elí la juzgó de ebria, porque solamente él veía sus labios, mientras que ella lloraba amargadamente, lloraba, quebrantando su corazón ante Dios, pidiéndole un hijo, que se acordara de su sierva. Y me llama la atención de cómo ella fue, ¿verdad? Y después que Ana se paró de ahí, Ana fue otra. Ana fue otra, estuvo esperando en esa promesa, porque Elí, a pesar de que la acusó de ebria, cuando ella le contestó de que no era ebria, que solo estaba pidiendo, cuando él le dijo, será concedida tu petición. Y se fue Ana. Pero después, al tiempo siguiente, al año siguiente, Ana volvió con ese tremendo regalo que ella le pidió a Dios. Y fue tan tremendo y siempre me ha gustado porque ella le pidió al Señor y a la vez se lo ofreció de nuevo para atrás. Y lo entregó, cumplió con su promesa, así como Dios cumplió con la petición que ella le hizo. Y fue una mujer valiente. Ana fue otra, Ana adoraba, Ana era una mujer adoradora, fiel, una mujer íntegra, una mujer que después que Dios cambió su vida, Ana era una mujer fiel, adoradora, una mujer de oración, una mujer que nada de lo que le hacía Penina ya le importaba, porque ella se enfocó en el verdadero, a donde uno va, cuando uno va al secreto, cuando uno va y se humilla y se quebranta ante Dios. Ahí es donde uno recibe la respuesta, ahí es donde uno sabe que el amor de Dios es todo. Y que la oración es la que nos conecta, es la que nos conecta al Padre, es la que nos lleva directamente, porque Él lo dijo en su palabra, cuando vaya a orar, métete en tu habitación y en lo secreto. El Padre que está en los secretos te recompensará en público. Y eso fue lo que Dios hizo con Ana. Lo que ella fue al altar en secreto, humillada, tirada, soltando lágrimas, rendiendo su corazón, el Señor la recompensó en público porque le dio su hijo. Y todo el mundo vio que Ana fue recompensada, pero Ana tuvo que pelearlo. Así es. Ana tuvo que pelear con sus sentimientos, Ana tuvo que pelear con su amargura, Ana tuvo que pelear con su soledad, con todo, y enfrentarse y ir directamente al que quita todo. Así es. Al que da esa liberación total, al que da esa paz, al que da esa tranquilidad, y sobre todo al que
recompensa. Así es. Y al que trae respuesta. Así es. Fíjate que hay un punto muy importante que me encantó de lo que acabaste de decir de Ana. Ana fue a Dios. Y yo creo que ese es el lugar correcto en donde todos debemos de ir, a la presencia de Dios. ¿A dónde estamos corriendo cuando estamos en situaciones difíciles o no difíciles? ¿A dónde estamos yendo? Abrir una relación con Dios. Ella abrió tal vez por causa de una amargura, por causa de una herida, por causa de una situación, por causa de alguna promesa que ella quería ver o materializarse y no la podía visualizar. Y por causa del dolor o la angustia o lo que haya sido, Ana corre a la presencia de Dios. Ana corre a tener una relación con Dios. Hay otro punto de Ana que me gusta, y es que cuando ella recibe la paz de Dios por medio de la oración, ella cambia su entorno, cambia su amargura. Dice que sus vestiduras cambiaron, no comía y comenzó a alimentarse. O sea, hubo un cambio total, porque cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cambiamos totalmente. Ahora, la Biblia tiene un sinnúmero de capítulos y de versículos que hablan específicamente acerca de lo que realmente me trae respuesta del cielo. Ana recibe respuesta, porque Ana va a la presencia. Ana se conecta con Dios. Entonces yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Con quién nos estamos conectando? ¿A dónde estamos hablando? ¿Qué tipo de oración estamos provocando? ¿Qué es lo que realmente, a quién realmente nosotros le estamos orando? ¿Por qué no hay una solución y por qué a veces no recibimos respuesta del cielo? ¿Sabe que hay un sinnúmero de oraciones que son obstinadas? Y no son oraciones bajo la voluntad de Dios, sino bajo una obstinación. O sea, llegamos a un estado donde comenzamos a pedirle a Dios por algo que realmente nosotros queremos, pero que no está dentro de la voluntad de Dios. Ana pidió por un hijo, pero Samuel estaba dentro del propósito de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros podemos realmente recibir respuesta del cielo, es cuando pedimos dentro de su voluntad. La Biblia habla en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que vamos a tener respuesta de las peticiones que hayamos hecho delante de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No creamos que por causa de que nosotros vayamos y le entreguemos a Dios un sinnúmero de peticiones que no están dentro de sus propósitos, que ni están dentro, como hay mujeres que se han obstinado y me han escrito y me han dicho, pastora, yo quiero casarme con fulano de tal. Pero ¿está ese hombre dentro del propósito de Dios? ¿Está esa persona conectada a la voluntad de Dios para tu vida? ¿Está él dentro de los planes de Dios? Lo primero es que hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Para yo tener una verdadera vida de oración eficaz y ser una mujer o un hombre de Dios conectado a una vida de oración eficaz en mi vida, porque yo creo que este es el nudo que hay, que no se desata en muchas de las congregaciones y en la iglesia en general, porque no tenemos esa respuesta que nosotros queremos, porque estamos obstinados pidiendo por algo que no está dentro del propósito de Dios, y por eso a veces entra la frustración, entra el desespero, porque no estamos recibiendo lo que Dios nos quiere dar. No sé si tú has escuchado una vez, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que Dios por mucho tiempo le dio pan. Sí. Y ellos comenzaron a obstinarse y dijeron, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo que Dios dijo, le voy a mandar carne hasta que le salga por las narices. O sea, fue una petición que no salió de adentro del corazón de Dios, sino que por su obstinado corazón, Dios le mandó carne que luego le salió peor. Entonces, la realidad de todo esto, mis hermanos, es que para entrar en una verdadera vida de oración eficaz,
tenemos que entrar dentro del propósito de Dios. Ana pidió algo que aparentemente era para ella, pero nunca fue de ella. Todo lo que pidió fue para Dios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, que nosotros tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Lo que va a traer resultado en tu vida de oración eficaz es cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú pides dentro de la voluntad de Dios, te conviertes en un hombre y en una mujer que caminas en una oración que está alineada a la palabra de Dios. Toda la oración verdaderamente eficaz tiene que estar conectada a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Juan 15:7, Ramona dice, si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si permanecemos en Él, que es la palabra, y permanecemos en su palabra, todo lo que nosotros pidamos en Él va a suceder. Eso es lo que dice Juan 15:7. Y nos está recalcando a nosotros que para nosotros poder convertirnos en personas que realmente caminan dentro de la voluntad de Dios, tenemos que alinearnos a su palabra. Eso es algo real. Jesús lo hizo. Y por eso Jesús fue su ministerio tan efectivo en el tiempo que caminó en la tierra, porque él supo alinear su vida a la voluntad de Dios conforme a lo que se escribió de él. En ningún momento se salió de la palabra de Dios. En una ocasión cuando Dios tomó a Josué por sucesor de Moisés, dice la Biblia que lo primero que Dios le dijo fue que se esforzara y fuera valiente. Y le dijo, alinea tu palabra, alinea tu vida a la palabra. O sea, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Cumple con el mandato de ella y yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Mi presencia también va a estar contigo. Dios tiene algo y es lo que me gusta del reino de Dios, que en el reino de Dios no es un reino demócrata. Él es el rey y se hace como él tome la decisión de hacer las cosas. Es conforme a su voluntad, no es conforme a nuestros deseos. Entonces cuando nosotros somos personas que caminamos en una vida de oración verdadera y eficaz, tenemos que tener muy en cuenta esto. Y es que la vida de oración no está conectada a nuestros deleites, sino que está conectada a la voluntad de Dios. Cosas van a suceder, por eso es que hay gente que se frustra, vuelvo y digo la misma palabra, porque oran y no reciben respuesta. No reciben la respuesta de Dios por causa de que están orando por su deleite, están orando para su favor, están orando para sus beneficios y no para el beneficio del reino, ni del propósito, ni de la obra de Dios. Así es. Ana oró conforme a la decisión del corazón de Dios y conforme a esa decisión del corazón de Dios sale un Samuel, sale un hombre que no solamente era un profeta de nombre, sino que era un amigo de Dios y tenía una conexión con el Padre. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios que sabe conectar tu vida de oración a lo que es la palabra y alinear tu vida a lo que establece la palabra de Dios, todo lo que va a producir de tu vida de oración serán personas que van a conectarse a Dios. Lo que va a salir de ti serán esos Samueles que van a escuchar la voz de Dios y que van a hacer lo que Dios diga. Esa es la verdadera vida de oración. Sí. Cuando tú te conectas con Dios, como lo hizo Ana, nacerá una generación que amará a Dios. Tu oración va a ser tan eficaz, tan verdadera, tan conectada a Dios, que va a producir conexión con Dios en la tierra. Y van a nacer esos Samueles que tienen que nacer, Ramona. Así es. Y no todo eso, pastora. Ana dio un hijo a Samuel, ¿verdad? Un conectado, que siempre estaba conectado, un hombre de Dios, que Dios hablaba con él. Así es. Dios le hablaba, porque él nunca descuidó ese altar. Él nunca descuidó ese altar, él siempre estaba ahí pendiente. Samuel dormía ahí. Samuel era ese sacerdote que faltaba, porque Elí era el sacerdote, pero no hacía lo que hacía Samuel. Así es. Elí estaba muy lejos del altar.
Elí, los hijos hacían lo que querían, pero Samuel siempre estaba pendiente al llamado de Dios, a lo que su madre, al propósito que Dios puso en el vientre de Ana. Y por eso Ana oró, pero era porque ella sabía, aunque ella era estéril, pero ella sabía que había una promesa, que había un propósito dentro de ella que tenía que salir, que tenía que manifestarse. Y ese fue Samuel, un hombre de Dios, un hombre que oraba, un hombre que amaba la presencia de Dios. Y por eso Dios hablaba con él. Dios hablaba con Samuel directamente. Y es algo que me impresiona porque es que después que Ana fue y entregó su hijo, ella lo dedicó. Dios se lo dio, pero solo para que lo trajera a manifestación. Así es. Y es lo que uno consigue en la intimidad, porque dice que el cuarto de oración, la intimidad es lo que nos lleva a una conexión directa con Dios. Es lo que es el lugar secreto donde podemos hablar con Dios directamente, donde podemos expresarle a Dios todo nuestro sentir, todo nuestro amor y sobre todo nuestro pesar, todo lo que nos aqueja. Y ahí en esa intimidad es donde nos conectamos directamente al corazón de Dios. Pero tenemos que ser íntegros y una petición de oración, irnos quebrantados hacia el Señor en oración, pero solo debajo de su voluntad. No podemos pedir nada fuera de la voluntad de Dios. Jamás. Es que no hay resultado en esa oración donde el sello sea tu voluntad. No hay resultado. El resultado positivo que viene de una verdadera vida de oración eficaz es cuando nosotros conectamos nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y aquí lo dice claro, que si nos acercamos a Dios y pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Él nos va a escuchar. Y eso fue lo que Dios hizo con Ana. Dios escuchó a una mujer que entró en una verdadera conexión de oración eficaz. ¿Qué es lo que realmente Dios nos está diciendo? Que el sello de tu vida, en la vida de oración, depende de que tú te alinees a lo que establece la palabra de Dios. Cuando tú te alineas a lo que establece la palabra de Dios, podrán venir los vientos que vengan, podrán venir las dificultades que vengan y tu vida de oración no va a desmayar, porque tú estarás firme, sometida a lo que dice la palabra de Dios. Y fíjate que hay algo importante y es que Ana, en medio del quebranto, no solamente supo ir a Dios, sino que supo pedir a la persona correcta. Claro. Supo llorar en los brazos correctos. Supo reclamar tal vez su esterilidad en el oído correcto, que fue en el oído de Dios. Y yo creo que ese es un punto importante, porque muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y corremos a brazos equivocados. Y comenzamos a pedirle a personas que no debemos de pedirle, Ramona. Así es. Y comenzamos a decirle, fulana, tú crees, mira, yo estoy pasando una situación, cuando hace rato los oídos de Dios están disponibles para nosotros. Pero nosotros estamos totalmente desconectados de lo que es la vida de oración. Y muchas veces hacemos estas peticiones y pedimos a otro, lo cual no es malo. La Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros. Lo dice el libro de Santiago, para que seáis sanados. Entonces, realmente nosotros tenemos que orar los unos por los otros, debemos de unirnos en oración. Yo tengo que orar por ti, tú tienes que orar por mí. Es un mandato de Dios en la palabra. Pero realmente la realidad de todo esto es que nosotros fuimos creados para tener una conexión personal con Dios. Y es que, como yo les decía al principio, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, podemos manifestar delante de la gente en público lo que realmente no somos y lo que queremos que la gente vea de nosotros. Pero en el privado, nosotros somos la esencia real. Nosotros somos la verdadera persona. Allí sacamos lo que realmente la gente no puede ver. Allí exponemos lo que realmente la gente no conoce de nosotros. Y lloramos en los brazos de la persona que realmente trae resultado y trae la solución y trae la respuesta correcta que nosotros necesitamos. Cuando vayamos a correr en un momento de crisis, no corramos a los brazos de personas equivocadas. Corramos a los brazos de Jesús, porque allí tú vas a tener el oportuno socorro para encontrar la solución en medio de tu crisis, en medio de tu vida de fracaso que estás viviendo, o en medio del desierto del proceso que el mismo Dios te está permitiendo para enseñarte y para llevarte a conocer más el carácter de Cristo dentro de ti y a forjar esa posición del Espíritu Santo de una vida
vida conectada a la presencia de Dios. Entonces el sello eficaz de tu vida de oración tiene que ver con que tú camines dentro de la voluntad de Dios y que puedas alinear tu corazón a la voluntad perfecta de su palabra. Entonces, otro punto que también trae como sello eficaz de la vida de oración está en la fe en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Juan 14:13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, en su nombre. Ahora, ¿qué sucede cuando a veces decimos, en el nombre de Jesús sucedan las cosas y no suceden? Hay un problema y es que no estamos viviendo en el nombre. Y cuando no vivimos en el nombre de Jesús, sino que vivimos en el deseo de nuestro corazón, entonces ahí es cuando no vemos resultado en el nombre. ¿Qué es vivir en el nombre? La Biblia dice en el libro de Santiago, creo que lo tengo aquí, Santiago 5, la Biblia dice claramente que la oración del justo, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los que caminan en la justicia de Dios. Los justos son aquellos que no permiten una conexión de pecado. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que todo lo que hace va a prosperar. El hijo y la mujer y el hombre de Dios, cuando están conectados a la fuente de justicia, que es Jesucristo, y cuando están conectados a esa fuente eterna, todo lo que haga va a prosperar. Así es. Su oración en el nombre de Jesús tendrá efectividad. Porque mucha gente no tiene esa efectividad de conexión con la palabra de Dios, porque no tienen una efectividad de vida de justicia delante de los ojos de Dios. Y por eso es que vemos que a veces usamos el nombre de Jesús y nada sucede. Nada sucede porque estamos solamente aparentando que vivimos en el nombre de Jesús. Y no podemos aparentar. Tenemos que tener esa esencia de esa presencia de Dios dentro de nosotros, viviendo en ese nombre, caminando en ese nombre, conectándonos con ese nombre, teniendo una relación diariamente, no solamente cuando pensemos que lo necesitemos, sino constantemente, Ramona. Así es. Y es algo que usted decía, que a veces pedimos, pero pedimos a lo que nosotros queremos, no pedimos directamente, solo de labios. Así es. Y esas oraciones no llegan a Dios. Tenemos que hacer una oración en el espíritu, de corazón, que nuestro corazón, nosotros sintamos que nuestro corazón se quebranta ante Dios, que nuestro corazón gime. ¿Ve? Porque dice que hay que interceder, que hay con gemidos indecibles. Y es algo que a mí, eso siempre a mí me ha impactado, porque yo a veces digo, estoy orando, no veo nada, pero Dios que me escucha en los secretos, Él sabe. Y a veces dice en su palabra que cuando Él está callado, es porque está trabajando. Entonces a veces queremos una respuesta de Dios como si fuera que calentáramos algo en el microondas. Y no es así. No es así, porque la voluntad de Dios es cuando Él decida. Oramos y oramos, pero si nada más lo hablamos, pero no vivimos ese ejemplo de Él, vivimos en su palabra, creyendo en las promesas que Él nos hizo y orando, creyendo, ¿verdad? Y memorizando y poniendo en práctica todo lo que Él nos manda en su palabra. Así es. Porque dice, pide a mí, todo lo que pida en mi nombre, yo lo haré. Así es. Entonces, pero si nada más decimos, ay, en el nombre de Jesús yo declaro que tú estás sano. ¿Lo dijiste con fe o de corazón? Exacto. Tiene que venir ese quebranto de dentro de ti, que tú sientas que tu corazón llora delante de Dios. Así es. Y es algo que por eso yo digo que yo no soy de estar así en público, ni es porque que yo digo que soy tímida, pero Dios es el único que sabe
en donde yo soy tímida. Así es. Pero cuando tengo que venir a la presencia de Dios, cuando tengo que pelear, yo declaro y digo, Señor, si tú me llamaste a ser una intercesora, Así es porque tú me respaldas. Entonces yo vengo humillada, me humillo ante Dios. Primeramente pido perdón si no he obedecido al llamado que Él me ha hecho, si no estoy orando conforme a la voluntad de Él. ¿Ve? Y cuando vengo y quebranto mi corazón a Dios, esa presencia me arropa. Sí, y ahí es cuando Él confirma que Él está con nosotros, Así que Él está escuchando esa oración, que sus oídos están inclinados escuchando ese clamor de nosotros, ese gemir de nosotros, porque lo estamos haciendo de corazón, creyendo que Él es todopoderoso. Así es, creyendo que Él es todopoderoso y que vivimos en su nombre. Dijiste una palabra, de nada sirve exponer algo que no esté viviendo internamente. No. Jesús en una ocasión dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La intención de Dios es que tú conozcas su nombre y que puedas vivir en su nombre, para que cuando tú ores y hables, entiendas que toda autoridad te ha sido otorgada en los cielos y en la tierra para hollar serpientes y escorpiones. Tú tienes una autoridad que Cristo te dio. Tú tienes una autoridad que su nombre te otorgó. Pero tú tienes que saber que su nombre es real. Tú tienes que tener fe en lo que tú estás declarando para que tu oración pueda ser eficaz y pueda ser verdadera. Tienes que saber que su nombre hará y manifestará todas las cosas conforme a su voluntad establecida. Nosotros vamos a seguir declarando esta palabra de parte de Dios. Queremos que sigas ahí conectado con nosotros y que por favor nos escribas tus peticiones. Ya tenemos aquí un sinnúmero de peticiones que vamos a estar orando por ella y vamos a estar intercediendo por ella. Pero queremos que tú ahí sigas escribiendo, que vamos a estar tomando esas peticiones y vamos a estar orando por ti. Vamos a tener un tiempo de unidad, de oración con la intercesora Ramona Jiménez, que está aquí con nosotros. Bendiciones. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual. Volvemos acá en Edificadoras con mi amada Ramona Jiménez, que estamos hablando acerca de la oración eficaz. Esperemos que ya ustedes hayan escrito ahí sus peticiones, porque vamos a entrar en unos 10, 15 minutos de oración y vamos a estar pidiéndole al Padre por cada una de estas peticiones que han llegado a nuestras manos, creyendo de que Dios va a cumplir conforme a su voluntad. Amén. Y la palabra de Dios dice, seguimos hablando acerca de la fe, la verdadera oración eficaz, en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, y así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Es un punto importante, saber dar los frutos del Espíritu. Una oración eficaz tiene que estar conectada en una persona que esté dando fruto
en el Espíritu. Así es. Porque muchas veces decimos, hay que orar en el Espíritu. Y tú le dices a las personas, oren en el Espíritu. Y muchas personas piensan que hacer repetición de palabra o Sí. hablar lenguas, eso es parte. Pero esa no es la oración del Espíritu. La oración del Espíritu va conectada a dar frutos del Así Espíritu. es. ¿Cómo yo puedo dar frutos en el Espíritu si no estoy sometida? Todo es una línea. Todo es una Eso es línea, así. Ramona. Ujú. Es que viene conectado a la voluntad de Dios. Viene conectado a alinearme a la palabra. Viene conectada a conocer quién es. ¿A quién es que yo le estoy orando? ¿Quién es Cristo en mi vida? Conocer su nombre, vivir en su nombre. Entonces yo podré manifestar los frutos del Espíritu y todo lo que yo hago, como dice el Salmo 1, va a prosperar y va a dar fruto. La Biblia dice en el Salmo 92 del 12 al 14, dice, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Toda persona que camina bajo los frutos de Dios manifestará una vida de oración Así con es. fruto. Tendrá testimonio. Nosotras que estamos en el equipo de intercesión donde recibimos las llamadas. Así es. Recibimos tantas llamadas y recibimos tantas peticiones diariamente y a veces cada miércoles y cada domingo Así que es. estamos recibiendo las llamadas. Son testimonios de las cosas que Dios está haciendo, de la gente que Dios está sanando. Y a veces uno sin fuerza le da fuerza a otro. Es algo increíble. Le da algo fuerza a bien otro. poderoso, Y uno le porque- ministra fortaleza a esas personas Sí. que están totalmente decaídas, que a veces nos llaman diciendo que no pueden más. Muchas personas con problemas de ansiedad, muchas personas con problemas de enfermedad, muchísimas cosas. Pero cuando nosotros nos conectamos en oración y vemos tantos testimonios y nos ponemos esas peticiones en las rodillas y oramos y clamamos y vemos el fruto de nuestra petición y de nuestra oración elevada al cielo, decimos realmente gloria a Dios. Sí, y porque vemos el resultado tremendo. Y es algo tan poderoso, pastora, cuando nosotros vemos todo eso, todas esas peticiones, esos testimonios, a nosotros se nos olvida. Ujú. Se nos olvida si estamos enfermas, Así si es. estamos quebrantadas, si nos duele algo. A nosotros en el momento de irnos a interceder por aquella persona necesitada, porque nos da esa fuerza. Así Cuando es. vemos que Dios responde, cuando vemos que Dios, ¿verdad?, está restaurando matrimonio, Así está es. Sí, rescatando sí, sí. hijos, que Dios Sí. sana cáncer, Sí. que Dios levanta, que Dios... Es algo que uno se olvida de uno mismo, porque nosotros no somos nosotros, sino Dios en nosotros. Así Él es que es. nos da la fuerza, porque sin Él No lo nada. podemos Y hacer. si no estamos en una vida de oración, no podemos lograr nada de eso, Nada, pastora. nada. No podemos lograr nada, porque dice que la oración es lo que nos lleva. Es lo que es una conexión a Dios, es lo que y todo lo que vayamos a hacer y todo lo que podamos lograr, lo tenemos que lograr de rodillas. En su presencia. De así es. rodillas buscando su presencia, porque no solo nada más, ay Señor, mira lo que estoy pasando, no. Tiene que ir y buscar, porque a veces hacemos una oración rápida Microondas. y eso no es así. Sí. Eso no es así, porque Dios no anda corriendo. Dios está ahí tranquilito. Somos nosotros los que queremos que Él dé la respuesta. A veces le pedimos respuesta cuando no es el tiempo de Dios. Así es. Y no es solamente eso, Ramona, es que también hay un propósito dentro de ese tiempo de espera. Hay que saber que cuando Dios dice esperen, es que estoy trabajando algo. Porque a veces decimos, Señor, por favor, trata con mi hijo que está rebelde. Libera a mi hijo que está en rebeldía, o que está en las drogas, o que está en las calles. Y a veces Dios dice, sí, pero yo lo voy a hacer. Pero es que necesito hacer un trabajo primero contigo. Sí. Y en medio de ese tiempo de oración, que a veces vamos desesperados a Dios, Dios va provocando un cambio interno dentro de nosotros mismos. Y Dios va haciendo un trabajo espectacular dentro del corazón de nosotros. Y hablando de testimonios, yo... En los días que estábamos recibiendo, hubo una de las llamadas que recibí de una señora, justamente con su hijo que se había ido de la casa y estaba en la calle. Ese día, cuando ella me llamó, fue un domingo, ella entró a mi línea y cuando entró a mi línea yo comencé a orar por ella.
Y sin darme cuenta, ella me dice, yo siento que usted es la pastora Diana. Yo porque usualmente no doy mi nombre, sino que la persona, ella así dice, yo siento que usted es la pastora Diana. Y yo necesito que usted haga una oración por mi hijo, que acaba de irse de la casa. Y fue tan tremendo la presencia de Dios que bajó en ese momento, que yo comencé a interceder por ese muchacho, sin conocerlo. Y yo me puse a un lado del escritorio de mi oficina y comencé a orar, De repente mis ojos fueron abiertos. Yo vi el lugar en donde se metía el muchacho a drogarse. Wow. Fue una cosa increíble. Y fue una intercesión tan poderosa, tan profunda, que yo oré como que si fuera mi hijo. Claro. Lloré como que si fuera Samuel o Ismael o Emanuel. Y yo comencé a clamarle al Señor y comencé a pedirle por la vida de ese muchacho. Cuando tú eres un intercesor que amas la oración y que amas la conexión con Dios, eso es lo mismo que pasaba con Abraham en el libro de Génesis capítulo 18, que Dios le dice, ¿acaso le ocultaré yo a mi amigo Abraham las cosas que van a suceder? Dios nunca le va a ocultar a un amigo las cosas que realmente tienen que suceder por medio de la intercesión. El intercesor tiene conexión directa con Dios. El que es amigo de Dios en la oración y que tiene una vida de intimidad en la oración, Dios le revela y le muestra. Y al instante cuando Dios me mostró, pasaron como 2 semanas, ella estaba tratando de comunicarse conmigo, no podía entrar a mi línea por causa de tantas llamadas que tenemos. Y dice que, me dice, pastor, estaba tratando de llamarle, mire, tan pronto usted oró, a los 15 minutos, mi hijo entró por la puerta de mi casa. Wow. Y tengo a mi hijo aquí conmigo en casa. Esos son testimonios que realmente te dicen que tu vida de oración trae frutos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos provocar con esto? Que tú puedas tener una conexión con Dios y que tú puedas llevar tu vida a que entiendas que la oración no es una experiencia donde solamente la vas a usar en los momentos donde estás triste, en los momentos donde estás depresivo. También son base, pero tiene que ser en todo tiempo. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. O sea, orar constantemente. No podemos detener nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración debe de ser constante, debe de ser genuina y debe de ser permanente. Así es, pastora. Y es algo tan poderoso la oración. Yo misma a veces me quedo hasta sorprendida. Yo digo, Señor, tú eres maravilloso, tú haces como tú quieras. Porque a veces cuando uno ora y cuando menos uno lo espera, ahí está la respuesta de Dios. Y es algo, a veces nosotras comenzamos a orar y nos desesperamos con las oraciones por nuestros hijos. Yo en mi lugar, yo siempre oro y hasta un día que a mí me pasó algo, yo oraba y yo decía, Señor, mira a mi hijo, yo no quiero que él te falle, no quiero que él ande en malos caminos. Y yo andaba pendiente a mi hijo, hasta que un día el Señor se me reveló y me dijo, yo tuve una revelación donde estábamos organizando yo con la pastora Onelis, la pastora de jóvenes, donde estábamos organizándoles ropas blancas a los jóvenes. Estábamos confeccionándoles ropa y le estábamos enseñando a ellos cómo hacerlo, para ellos vestirse. Y se me acercó un personaje, lo vi así, pastora, un personaje donde me empujó y me dijo, quítate, porque a ese lo instruyo yo, porque yo quería instruir yo a mi hijo. Yo quería decirlo, hazlo así, hazlo así. Pero ese personaje me dijo, quítate, porque a ese lo instruyo yo. Y ahí fue donde llegó y yo dije, Señor, perdóname, porque yo quería hacer según mi voluntad, según yo quiero que mi hijo camine, pero tú que lo elegiste, tú que tienes propósito en él, a ti te lo entrego. Tú toma el control de mi hijo. Perdóname si yo quise ocupar tu lugar. Perdóname si yo quise hacer la voluntad mía y no la tuya, en el tiempo tuyo. Y desde esa vez yo cambié mi oración, pastora. Yo cambié mi forma de orar. Y yo comencé a declarar ese predicador, ese profeta, ese que va a pelear, ese intercesor que va a pelear con demonios, ese que va a luchar y va a ser fiel a ti, Señor. Y mi oración cambió, pastora, y yo siempre dije, ya no voy a ser esa protectora, porque el mejor, si yo, siendo humana, amo así a mi hijo, ¿cuánto más Dios? Dios ama más a nuestros hijos que nosotros mismos. Así es. Él solo nos los presta, Él solo nada más nos entrega
nos lo entrega para que nosotros lo guiemos en su camino. Así es. Para que en nosotros lo enseñemos, lo direccionemos, le enseñemos el camino correcto, le enseñemos el camino y enseñarle que en su palabra está todo y que en la oración se acercan a Dios y que solo en Él hay verdad, hay seguridad y hay esa protección que a veces nosotros buscamos en otro. Así es. Y fíjate que lo que tú dices es importantísimo, porque muchas veces nosotras como madres somos súper protectoras y protegemos de más a nuestros hijos, pero si lo ponemos en las manos de Dios, ellos no se van a caer. Así que yo creo que este es el momento de que nos conectemos en oración. Vamos a orar. La Biblia dice en el libro de Mateo 18, 19 al 20, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí habemos 2 mujeres que estamos de acuerdo. Yo sé que todos ustedes también están ahí conectados con nosotros para todas estas peticiones. Tengo un sinnúmero de personas que nos piden oración por su vida espiritual. Diana Melissa pide por su vida espiritual. Quiere enamorarse de Dios, quiere tener una conexión con Dios. También Katiuska nos pide y dice que quiere una nueva conexión con Dios. Blanca Cuello pide oración por su familia, para que Dios le dé fuerza para avanzar en los caminos de Dios. Yadira también pide por un nacimiento en Cristo Jesús. Personas nos escriben de muchas partes. Acá son demasiadas las peticiones que tenemos, pero muchas personas piden oración para que el Señor las conecte a la presencia nuevamente y puedan reabrir su conexión con Dios. También Diana pide no quiere estar en depresión ni en tristeza, sino que quiere estar en una continua conexión con Dios. ¿Qué tan importante es poder entrar a la presencia de Dios? ¿Qué tan importante es tener una vida de oración eficaz? ¿Qué tan importante es poder conectarnos a la palabra de Dios para que todo lo que se ha hablado aquí en este día no pase solamente por tus oídos y tú te conviertas en un oidor olvidadizo, sino que tú puedas poner en práctica cada una de estas palabras que se han dictado aquí y que podamos llevar a cabo y entender que mi verdadera vida de oración eficaz está conectada totalmente a lo que es la palabra de Dios. Nosotros vamos a orar. Ramona va a estar intercediendo. Vamos a clamarle a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo por cada una de estas oraciones que están aquí, que son cientos y cientos de peticiones que tenemos acá y todas las que están escribiendo ahorita mismo, que también la vamos a tomar y vamos a estar orando por cada una de esas peticiones. Pero yo quiero que tú entiendas que más que orar por un tiempo de oración es que tú abras una vida de oración con Dios, que tú abras una vida de comunicación, que tú puedas entender que la oración no es un monólogo, es un diálogo entre 2 personas, tú y Él, que entres a tener una relación con el Padre tan profunda que tú no necesites pedir petición de oración, sino que a ti te llamarán para que tú ores por las personas, porque se van a ver los frutos de Dios en tu vida por medio de una verdadera vida de oración eficaz que tú vas a comenzar a tener de hoy en adelante. Vamos a orar por estas peticiones y luego vamos a orar para que Dios haga y traiga un despertar de un deseo de tener una relación con Dios, de tener un deseo de conectarse con Dios constantemente y de tener una comunión íntima con el Padre Celestial. Amén. Vamos a orar por estas peticiones. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos. Dios, gracias. Gracias. Eleve la oración, Ramona. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por cada petición, Señor bendito de la gloria. Amén. Oh, mi Cristo amado, venimos ante ti, Señor, presentándote cada petición, Señor. Tú la conoces, Señor, desde que decidieron, Padre, escribir, Padre Santo, ya tú conoces cada petición, Señor. Amén, nosotros estamos aquí intercediendo ante ti, Señor, presentándotela ante ti, Señor, bendito de la gloria, con nuestro corazón quebrantado ante ti, Jesús. Señor, que sea
tú, Señor, Aleluya. inclinando tus oídos, Sí, Padre, Padre que sea Santo. tú, Padre de la gloria, Sí, Señor, según tu tocando, voluntad, Señor Padre, amado. tocando cada corazón, Sí, Señor, Señor Jesús. que sea tú envolviendo en tu Gracias, presencia, Padre Señor. Mira, Padre, que seas tú, Señor, Gracias, poniendo Jesús. ese amor, Sí, ese Señor. interés, Padre Santo Sí, de la Señor, gloria, sí, que Señor. seas tú poniendo ese Sí, anhelo, esa Padre. desesperación, Sí, Señor, sí, de Señor. buscar tu presencia, Sí, Padre Señor, amado. de conectarse contigo, Sí, Padre. Señor. Oh, mi Cristo amado, en Gracias. esta hora vengo ante ti, Gracias. Señor, pidiéndote, Gracias. suplicándote, Señor de Gracias, Dios, Señor. de la gloria, Tú que harás seas conforme tú, a tu Señor, voluntad. conforme a tu voluntad, Señor, respondiendo, Padre, que seas tú, Señor, restaurando, que seas tú llenando, Padre, Amén, que seas tú Señor. enamorando, Padre de la Sí, gloria, Señor Jesús. Padre, que tú tengas, Señor, esa intimidad, que ellos puedan tener esa Sí, intimidad Señor Jesús. contigo constante, Señor, Sí, en Señor cada Jesús. momento, Señor, en su las trabajo, puertas de los Señor, cielos a cuando favor anden de ellos. manejando, Señor, Ten donde misericordia, quiera que ellos Señor. estén, Señor, Ten puedan estar misericordia. conectados a ti, Ten Señor. misericordia, Oh Padre, que en Jesús. todo momento, en todo Misericordia, tiempo, en cada Señor segundo, Jesús. Señor, Ten ellos misericordia, puedan, Señor, elevar su voz, elevar su oración a ti, Así es, Señor, Señor. conectarse contigo, Señor, porque en la oración es donde nos conectamos directamente contigo, Dios. Así es. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Oramos por cada una de esas personas que en estos momentos han perdido la conexión con Dios, para que tú abras tu corazón nuevamente y puedas volver a tener esa conexión con el Padre. Pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y que puedas escuchar el corazón de cada una de esas personas que claman y gimen porque han perdido tu presencia y están ausentes de ti, Señor, y han perdido la conexión contigo. Abre los cielos a favor de ellos, que ellos puedan volver a tener esa conexión divina, que ellos puedan volver a conectarse contigo, que aquellas personas que perdieron esa conexión, Padre, ellos puedan abrir esa relación íntima contigo nuevamente, que ellos puedan penetrar, Señor, en tu palabra, que puedan caminar en tu palabra. Señor amado, en esta hora clamamos para que se abra una nueva oportunidad y puedan entrar en una relación profunda con el Padre. Oh Dios mío, en esta hora clamamos y creemos, Señor, de que se abra un nuevo tiempo, de que se abra una nueva oportunidad, de que se abra un nuevo propósito, Señor, para aquellas personas que perdieron el rumbo de su vida. Creemos firmemente, Señor, que se abra una nueva conexión de oración en el nombre poderoso de Jesús. Tu vida no se ha terminado. Hay una nueva oportunidad de Dios para tu vida, para que te conectes a Él en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias damos al Padre por este tiempo maravilloso, creyendo de que su palabra va a cambiar todo tu exterior y todo tu interior por medio de una relación íntima que tú vas a comenzar a compenetrar con la presencia de Dios. Gracias, Ramona, por compartir este tiempo con nosotros. Fue importantísimo. Gracias a usted, pastora, y gracias a los televidentes espero que sea de bendición. Así es y así serás. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, para terminar, 10 del 19 al 23, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Y si hay una promesa de Dios para tu vida, que es la palabra de Dios completita, hay muchas promesas de Dios para ti, Él las va a cumplir. Solamente acércate confiadamente, sin fluctuar, y mantente en la presencia de Dios, porque vas a comenzar a caminar y a vivir una vida de oración verdadera y eficaz. Esto fue Edificadora. Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana.